Raúl Chato Prada, esta noche nos va a regalar unos minutos. Chato, gracias por llegar a Fides TV, buenas noches. El TIMNIS. Muchas gracias a ustedes y por la confianza. Bueno, el tema del TIMNIS creo que ha sido uno de los temas más importantes de todo el proceso, sobre todo el desenlace, que era muy difícil conseguirlo. Creo que es una gran victoria de las naciones y pueblos indígenas originarios, de sus organizaciones, sobre todo desde la perspectiva de la reconducción del proceso y sobre todo la perspectiva de la Constitución, la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígenas y también las resoluciones de Tiquipaya, la defensa de los derechos de la madre tierra. El presidente del Estado, el 31 de diciembre del año pasado y el pasado viernes, estuvo en la lógica de la conciliación, de la sabiduría y de la orientación. ¿Usted cree que esas dos fechas son parangonables, son comparables o no? ¿Una fecha cuál sería? La 31 de diciembre con el stop del gasolinazo. Yo creo que sí, son dos fechas donde el presidente ha tenido que tomar decisiones muy difíciles, me imagino. Difíciles, ¿por qué? Porque obviamente hay una política monetarista en diciembre, los llevó a una medida de shock bajo una concepción de equilibrio macroeconómico, pero enfrentando al pueblo. Y frente al levantamiento popular, él retrocede y toma la decisión sensata de no llevar a cabo, digamos, una medida que estaba afectando la economía popular. Y ahora toma una decisión fundamental para no continuar no solamente con la polarización, sino con enfrentamientos tremendamente complicados que no solamente han tenido que ver con represión, una represión que ha atentado no solamente contra los derechos de las naciones y pueblos indígenas, sino también contra los derechos fundamentales, es decir, los derechos civiles y políticos que están consagrados en la Constitución. Entonces ya estaba muy complicado y yo creo que lo más complicado es, digamos, esa lógica del aparato estatal, que es una lógica de la defensa sin discusión alguna, sin raciocinio alguno, una defensa, digamos, de las políticas que se ha decidido en el gabinete sin evaluar, sin contrastar con lo que está ocurriendo, muy ajenos a la realidad. Y creo que frente a eso lo que hemos tenido precisamente es la necesidad de darse un baño de realidad, es decir, de asumir la realidad tal como está dando, como con toda su conflictividad. Entonces yo creo que el presidente ha tomado medidas realmente importantes y creo que eso tiene que conducir a una reconducción del proceso. Es urgente. ¿Por qué? Primero porque yo veo un peligro, yo creo que estamos en crisis. Es una crisis del proceso. ¿Sacha Llorente es la principal víctima política de TIMNIS? Bueno, yo creo que hay varias víctimas, ¿no? Hay varias víctimas. Yo creo que, primero, bueno, las víctimas han sido las que han sido acusadas, descalificadas desde un principio. Se les ha acusado de que estaban metidas con la embajada norteamericana, que USAID estaba de por medio. ¿Esas personalidades de la marcha son víctimas o han resultado héroes a la postre? Yo creo que ahora son los héroes. Y les han dicho, los paseños han salido, son nuestros héroes. Y son héroes, porque han reivindicado la dignidad popular, la dignidad del soberano. Han mostrado que los actos heroicos son capaces de revertir una situación. Es decir, son capaces de revertir una correlación de fuerzas adversa y han sido capaces precisamente de darnos otra vez la esperanza, han sido capaces de darnos otra vez no solamente la esperanza, sino crear la expectativa y sobre todo la expectativa en la voluntad colectiva. Chato, yo quería hacer una pregunta muy delicada, pero usted es la persona adecuada. ¿Cuánta influencia ha tenido el enfrentamiento entre la policía antinarcóticos humopares bolivianos con un subteniente muerto y los narcos colombianos? Porque eso le da un tinte. Eso fue el jueves y a partir de esa información pareciera que en Palacio de Gobierno hubo una suerte de sismo político de cambio. ¿Usted cree que hay una relación entre ese enfrentamiento en el Isidoro Sécure, en el TIMNIS y la decisión presidencial después, sí o no? Yo creo que ha habido algo, pero no sé exactamente qué es lo que ha sucedido. Porque a mí me ha llamado mucho la atención el cambio de actitud del presidente de un día para otro. Ese hecho estuvo en el medio de ese cambio. Ese hecho estuvo en el medio y muchos hechos han estado en el medio. Y creo que el presidente ha tenido que tomar una decisión frente a esos acontecimientos que son complicados y que eran complicados desde un principio. Había temas que no queríamos usar,
temas como por ejemplo que en el polígono 7, la zona de avasallamiento del Tini, se produce cocaína, no se produce coca, ¿no? Esa es una información que ya la teníamos y la hemos tenido que sacar en plena pugna, en pleno debate, en plena discusión. Y además, obviamente, el gobierno sabe que es muy complicado el tema del narcotráfico en nuestras fronteras y desde nuestras fronteras hasta adentro, y saben además todas las organizaciones, las instituciones, inclusive sindicatos que están metidos en eso. Entonces, obviamente, el tema era complicado, y para nosotros es muy complicado porque estamos ya en contra de la ilusión desarrollista. Pero pasar de la ilusión desarrollista a la ilusión de la riqueza fácil es muy complicado. Yo creo que muchos campesinos ricos, cocaleros ricos, colonizadores ricos, se han dejado llevar por eso y han arrastrado a muchos, digamos, a esa ilusión de la posibilidad de la riqueza fácil. Y obviamente eso ha distorsionado y eso ha distanciado a dirigentes, no estoy hablando de campesinos en su totalidad, a dirigentes campesinos contra dirigentes indígenas. Don Raúl, hay dos temas que son detalles importantes, quisiera su opinión. Hay que, entiendo yo, cancelar el contrato con la UAS, y hay que mandar una carta a Itamaraty, la Cancillería del Brasil, diciendo que revertimos los 450 millones de dólares para esa carretera, pagas más, pagas menos, indemnizaciones más. ¿Hay que hacer esas dos cosas o no? Yo creo que sí, yo creo que es muy importante hacer una revisión de los contratos, no solamente con OAS, sino con las empresas brasileras. Toditas han resultado extremadamente complicadas y aparentemente sobrevaloradas, y obviamente nos hemos metido sin discutir a un proyecto que no es nuestro, es el IRSA, que es el proyecto de integración y de infraestructura económica, que en realidad favorece a la proyección hegemónica de la burguesía internacionalizada brasilera. Yo creo que esos temas hay que discutirlos y con soberanía. Yo creo que tenemos un proyecto propio, que no es el proyecto brasilero, que no es el proyecto de darles energía a través de macrohidroeléctricas y de petróleo y de gas, sobre todo de gas, sino que necesitamos toda esa energía para nuestra propia industrialización y sobre todo para un proyecto que no sea industrial, sino que sea el de la soberanía alimentaria, como establece nuestra Constitución Política del Estado. Nadie se niega a la industrialización, sino que esa industrialización tiene que ser para el mercado interno, no para el mercado externo, porque el mercado externo es perverso, es compulsivo, es capitalismo, es ganancia, es destructivo, y nos va a obligar precisamente a explotar y a extraer y depredar cada vez más. Nosotros tenemos que tener, digamos, un equilibrio, y el equilibrio significa, bueno, industrialización, pero para el mercado interno, pero con el objetivo de la soberanía alimentaria y el objetivo de pensar no ampliar la frontera agrícola y crear una agricultura intensiva, no extensiva. Es una locura nuestra agricultura, tanto de los unos como de los otros. Aquí te estoy hablando de agroindustriales como de campesinos. Es tremendamente depredadora y destructiva. Chato, la última pregunta. Los dirigentes, algunos dirigentes de las 6 federaciones han protestado por la decisión del presidente del Estado. ¿Esos dirigentes tienen respaldo a las bases o el presidente del Estado será más fuerte frente a las bases cocaleras del trópico? No tengo mucha información al respecto, pero creo entender que gran parte de las dirigencias cocaleras, sobre todo, han apostado por el camino, a pesar de las contradicciones que podían haber entre Yungas y Chapare, porque en realidad un camino como eso estaba, digamos, desbeneficiando al Yungas y la conexión de Yungas con el Beni. Pero a pesar de eso, los cocaleros han apostado por la, digamos, por la carretera, pero yo creo que son básicamente posiciones de las dirigencias. Ahora, obviamente ellos tienen discusiones en los sindicatos, en las federaciones. Habría que conocer exactamente, bueno, cuál ha sido la inclinación. Yo creo que la inclinación más clara estaba sobre todo en los campesinos, cocaleros ricos, colonizadores ricos, porque es allí donde hay una, digamos, clara tendencia hacia la ilusión de la riqueza fácil, del desarrollismo, de creer que lo que hay que hacer es desforestar para cultivar y lo más grave para crear monocultivos, que es lo que más destruye el equilibrio del suelo. Entonces yo creo que hay tendencias bien marcadas en los cocaleros, esperemos que no sea en todos. Yo creo que es un tema que tienen que discutir porque no pueden agotar, digamos, su perspectiva solamente en la coca, ¿no? Algunos en la cocaína, bueno, pero en la coca no pueden agotar en el monocultivo, eso no tiene destino, no tiene destino. El único mercado, sabemos, grande es el mercado de la cocaína. Lo que tienen que pensar, digamos, es a largo plazo, y largo plazo significa un equilibrio con la naturaleza y con la madre tierra. Don Raúl Chato Prada, muchas gracias, su mensaje, su despedida.
Bueno, yo creo que es muy importante la enseñanza que nos han dado los pueblos indígenas. Si se lucha, si se combate, si se es consciente de lo que se está haciendo y sobre todo de si se es consciente del valor que tiene nuestra Constitución para realizarla y materializarla, esa conciencia y esa voluntad política es importante que estén todos. Pero también el mensaje es para todos los que han apoyado, de las ciudades, de las organizaciones sindicales y del pueblo paceño que se ha volcado a recibir a los marchistas, y ellos son los que han cambiado la correlación de fuerzas. Es decir, hay esperanzas, hay perspectivas en la medida que el pueblo está involucrado en este proceso y es consciente de que este proceso le pertenece al pueblo. Chato, muchas gracias por venir y buena noche. Buenas noches.